La lluvia imprevista anoche hizo que el techito se llueva todo y tengamos que cambiarnos, que era como la 1 de la mañana. Nos cambiamos a un techo más allá, pero bueno, no estábamos muy cómodos porque las hamacas quedaban muy panseadas y por lo menos yo me despabilé y si digo que dormí 3 horas creo que exagero. Así que básicamente estoy súper cansada antes de empezar el día. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá que logremos avanzar bastante. Por lo menos estamos saliendo más temprano que ayer. Pesadita la subida. Se nos pasaron los 55.000. Anoche. En realidad fue anoche, en el apuro por encontrar dónde dormir. La verdad ni lo recordamos y hoy a la mañana tampoco. Y acá que paramos en Bon Jardines a comer unas cositas. Pan. Ahí recordamos y bueno, no sé si lo vamos a hacer ahora la foto acá o durante el día la vamos a hacer. Porque donde hay una sombra. Está durísimo el sol. La subida, el sol. Todo está duro. El sueño. El sueño fundamentalmente. Bueno, haremos la foto en algún momento del día. Seguramente bajo una sombra. Pero si estos cuerpos necesitan descanso. Vamos. ¿Viste que ahí decía algo de café de azaí? Que venden café de azaí, no contiene cafeína. ¿Y cómo se hace? O sea, como está por ejemplo el café de algarroba, el café de básicamente
Estados Unidos. Se ve que también hacen eso con el aceite. Oiga. Oh. No. Espectacular. Qué lindo. Al final nos terminamos quedando donde habíamos parado a descansar. Josana y Osmar nos dijeron que podíamos dormir acá, la verdad que las piernas no nos daban más, estábamos demasiado agotados, así que bueno, acá ya instalados, con techo, con todo, la verdad, mil gracias, unos amorosos totales. Y mañana haremos los kilómetros que nos faltaron de hoy, que fueron como 20, y a ver cuánto más avanzamos también. La transamazónica nos viene dando duro. Queríamos tranquilidad, la tenemos, pero hay lomas. Hay lomas, en esta parte hay mucha loma y el problema es que no es loma, así es, sa. Y la parte del sa se hace pesada, más con calor. Yo estoy toda brotada ya. Pero bueno, vamos a dormir, mañana será otro día. A ver, Saco vení. los bichos. A ver tu ojo ahí. Jeje. De hecho voy a apagar ya la luz porque estoy llena de bichitos. Como cuando era chica. Muito obrigado. Essa era bom demais, oi. Muito obrigada, que tengan buen día. Adiós. Muito obrigada, un placer conocerlos. Por ahí, no, está Gallito. Hay que salir. Ese que nos despertó hoy temprano. Arrimamos una patada. Bueno, arrancamos subiendo. Qué preguiza. Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué linda subida esa de vuelta. Ay, Dios. Es para entrar en calor, ver el lado positivo. Tren calor igual.
La Transamazónica fue proyectada como una ruta para integrar mejor el norte de Brasil con el resto del país y los países limítrofes de Perú y Colombia. Fue inaugurada en agosto de 1972 con secciones aún sin terminar y con varios tramos por pavimentar, lo cual perdura hasta el día de hoy, mayormente en su extremo occidental, lo que hace que el tránsito sea muy difícil durante la temporada de lluvias. Su construcción estuvo envuelta en controversias, tanto por las condiciones en las que vivieron los obreros, como por el hecho de que para abrir esta vía se llevó adelante una gran deforestación, a la vez que posibilitó la apertura de vías secundarias que abrieron las puertas a una creciente actividad maderera, no siempre regulada, la cual atenta contra la preservación de la selva. En la actualidad, se han creado varias unidades de conservación a lo largo de la carretera en un esfuerzo por frenar la deforestación y lograr un manejo forestal sostenible, un imperativo para defender la biodiversidad de la selva más grande del planeta. Una sombra finalmente. ¡Ay, sombra! Otras. Uy, me queda justo 50. Y algo que nos gusta muchísimo de los postos de combustible acá en Brasil es que la mayoría tiene agua fría. La verdad que hoy fue un día muy duro, llegamos muy acalorados y tener esta agua fría la verdad que es increíble. Y otra de las cosas que caracteriza a la mayoría de los postos es la amabilidad. Acá el playero Carlos nos dijo que podíamos ubicarnos acá. Ya al verme acercar ya sabía cuáles eran mis intenciones y me dijo: este es un buen lugar para colgar las hamacas. Por ahora para colgar la ropa. Sí, aprovechando que también es temprano, hay sol, salió ropa, ya no hay más tierra colorada. Sí, esperemos que mañana no haya tierra acá a 5 kilómetros. Vos ya estás lista. Yo también tengo que sacar la tierra todavía. Pero bueno, gracias a la gente acá del posto.
Mañana muy atípica por la transamazónica, simplemente porque está completamente nublado. Ya hace más de una hora no se despejó, incluso llovió, cayeron unas gotas. Para nosotros nos viene bárbaro porque es muy difícil conseguir una sombra acá y subir estas lomas nuestras de cada día con sol es muy duro, entonces así mejoramos un poquito el promedio. Hay una pequeña brisa también. El único punto malo es que la banquina se va cortando. No es que no exista, sino que hay mucha vegetación. Diría, hay falta de un poco de mantenimiento, los transportes siguen pasando, entonces hay que ir con un poco más de precaución. Pero el sol no está pegando y eso es un punto muy importante para nosotros. También ayuda a que cambie un poco el paisaje. Viene siendo muy monótono, sube, baja, verde, campo, transportes, y es así toda la parte de la transamazónica que hemos hecho hasta ahora. Ayer también cambió un poco el paisaje con el colorado de la tierra. Mejoró la visual, pero se dificultó bastante en esos 3-4 kilómetros. La verdad que no me quiero imaginar cómo es recorrer de Altamira hacia el oeste, donde la transamazónica todavía no está pavimentada, con tanto transporte de carga. Pasa un camión y ya levanta tanto polvo que no se puede ver nada, es mucho más angosto. Debe ser toda una travesía hacerlo en bicicleta, y en temporada de lluvia también. Así que bueno, muy difícil conseguir una sombra por acá. Se valora este cielo, vamos a ver cuánto dura, ojalá que dure todo el día. Poco duraban las nubes. Sí. Por suerte la banquina se limpió un poquito también. Qué calor, por Dios. ¿Está fría? Un nuevo día en el que un nuevo posto va a ser nuestro lugar para dormir. Mil gracias, la verdad que nos salvan. Y este además tiene cafecito, ahí nos ofrecieron los chicos, así que Cruz, para que no te duermas y termines el video. Tengo que terminar, me quedan 2 horitas para los subtítulos. Queda todavía en algún lugarcito de por acá. Vamos a acomodar las hamacas o la carpa, espero que las hamacas. Me salvé de la cocinada. Sí, yo de andar
Sacando el calentador, llenándome de nafta. Sí, bueno, ahí sirva. Acá los chicos del posto A ver, nos invitaron a jantar. yo voy con esto. Ay, qué rico. Muy obrigado. Este Muito es, gentil. este es pato. Paca. Ah, paca. É. ¿Cuál es paca? ¿Peixe? Não, animal. Ah, A ver. Lo gustoso. No es lo importante. Es primera vez que pruebo. esa es la paca. Primera vez. Primera vez, primero que la veo. Vamos a probar algo. Vamos a probar algo nuevo. Exquisito, de hecho, porque está delicioso. ¿Qué es? ¿Querés juguito? Ahí. Delicioso. Ah, rica la paca. Muy rica, primera vez en la vida que como. Claro, Ahora voy a leer bien qué es. Las fotitos. pareció un roedor. Bueno, míralo. No quedó nada. Los huesitos, ¿no? A bañarse y a ubicarse. Según teníamos entendido, desde el nuevo repartimento hacia el sur, unos 30 kilómetros, todavía quedaba camino de tierra, pero a medida que nos fuimos acercando a la ciudad, nos fuimos enterando que no, que ya estaba pavimentado y que tiene una edad de 1 año más o menos este tramo de pavimento, así que nos viene súper bien. De hecho se ve bastante nuevo. Y unos kilómetros más atrás había unos trabajadores poniendo hojas de gato, así que por suerte, porque la verdad que con este sol y lo seco que se siente en todos los tramos que hay tierra, se levanta un polvo terrible y para nosotros la verdad que más la transpiración no es una buena combinación. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Al parecer hasta Marabá, tenemos todo pavimento.
saludable. Otra cuestión que tiene sabor. La mortadela le da sabor a todo. Ahí está tu super sándwich. Es lo que hay. Sí. Lo importante es que hay. Lo importante es que hay algo para llenar la panza. Que no es poco. Hace unos kilómetros ya que tenemos un cambio de paisaje, al menos en lo que es a la derecha de donde vamos pedaleando, porque toda esta parte es la tierra indígena Paracaná, donde se conserva mucho más lo que es la vegetación, y aquí es el hogar de indígenas de la etnia Paracaná. De hecho, fueron contactados por primera vez por personas externas y lo que es el Estado brasileño recién en el año 1971, y entendemos que fue en el marco de la apertura y construcción de la ruta transamazónica. Esta tierra indígena ocupa un área de 351.000 hectáreas y es el hogar de indígenas Paracaná. Asimismo, los paracanás habitan otra tierra indígena demarcada llamada Apiteregua, ubicada también en el estado de Pará. Se dividen en paracanás occidentales, que fueron contactados en 1971, y paracanás orientales, contactados entre 1976 y 1984. Si bien son parte de la misma etnia, diferencias históricas han hecho que se desarrollen por separado. Por otra parte, si bien el nombre Paracaná fue el que siempre se utilizó para identificarlos, ellos se autodenominan Ahueté.